Historias bíblicas para la lectura de la familia. Elí y Samuel. Después de muchos jueces, todos hombres de guerra, fue el gran sacerdote Elí quien juzgó a Israel. El tabernáculo, como ya hemos dicho, estaba en Silo, y era allí donde se reunían los israelitas para celebrar sus festividades. Un día observó Elí a una mujer que oraba en el atrio del tabernáculo. Hacía mucho tiempo que ella era casada, pero no había tenido hijos, por cuya razón vino a pedir fervorosamente a Dios que le diese uno. Así que ella informó a Elí del objeto de sus oraciones, y él le dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Dios escuchó sus ruegos y le dio un hijo, a quien puso por nombre Samuel, que quiere decir pedido al Señor. Al cabo de algunos años, los padres de Samuel vinieron a Silo y lo llevaron consigo. Ana, su madre, lo confió al cuidado del sacerdote para que sirviese en el templo, porque había hecho voto de consagrarlo al Señor. Todos los años, cuando Ana y su marido iban a Silo a ofrecer el sacrificio solemne, le traía a Samuel una túnica que ella misma había hecho. Eran los dos hijos de Elí, Ofni y Pinés, hombres perversos que profanaban el santuario con su mala conducta, y aunque Elí les hizo ver la grandeza del pecado que cometían contra Dios, usaba para con ellos de tanta indulgencia, que no empleó su autoridad para corregirlos y castigarlos, cosa que debería haber hecho como padre y como juez. Y sucedió que Dios llamó a Samuel una noche que estaba acostado en el tabernáculo. Levantóse el niño y, creyendo que era Elí quien le llamaba, fue hacia él. Mas como la voz que se hiciese oír por segunda y tercera vez, Elí se inclinó a creer que era el Señor quien llamaba a Samuel, y le dijo: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla, Señor, que tu siervo oye. En efecto, la voz del Señor clamó de nuevo: Samuel, Samuel, Samuel. Respondió: Habla, que tu siervo oye. Entonces el Señor le dijo: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando acabarélo también. Mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido, y él no los ha estorbado. Al día siguiente por la mañana Elí dijo a Samuel: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: Heme aquí. Y él le dijo: ¿Qué es la palabra que te habló el Señor? Ruégote que no me la encubras. Y así, por penoso que aquello fuese a Samuel, se vio obligado a declararlo todo. Y Elí respondió: El Señor es, haga lo que bien le pareciese. No tardó en cumplirse la terrible amenaza. Poco tiempo después estalló la guerra entre los filisteos y los israelitas, y los primeros salieron vencedores. Los ancianos de Israel, queriendo reanimar el valor del pueblo, hicieron traer el arca del Señor al templo. Habiéndola seguido Ofni y Pinés, se empeñó un nuevo combate. Elí, que ya tenía 98 años, estaba sentado en una silla al lado del camino, con el corazón lleno de ansiedad a causa del arca de Dios.
Cuando llegó un hombre con los vestidos desgarrados trayendo malas nuevas, Elí le preguntó: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Pinés, son muertos. Y el arca de Dios fue tomada. Al oír estas palabras, Elí cayó de espalda de la silla en que estaba sentado, y se quebró la nuca y murió. Los filisteos llevaron el arca de la alianza a Asdod y la colocaron en la casa de Dagón, su ídolo, y al día siguiente hallaron que el ídolo yacía boca abajo en la tierra, con la cabeza y las manos desprendidas del resto del cuerpo. Por esta razón transportaron el arca a Ecrón, y como Dios hubiese castigado en el acto a los habitantes de aquel lugar, los filisteos se vieron obligados a devolverla a los israelitas. Sin embargo, los filisteos dominaban todavía a Israel por el espacio de 20 años, que fueron para Israel un periodo de grandes sufrimientos. Por fin, los hijos de Israel comenzaron a suspirar por Dios, y habiendo vuelto a él por las exhortaciones de Samuel, el Señor le dio la victoria, y volvieron a tomar las ciudades de que los filisteos se habían apoderado. Y Samuel colocó una piedra en la frontera de los filisteos, y llamó a aquel lugar Eben Ezer, que significa piedra del socorro, porque dijo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Samuel gobernó al pueblo con firmeza y justicia, y fue uno de los jueces de Israel más excelentes. Mateo capítulo 9, versículo 14. Dejad a los niños y no le impidáis de venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.